Bueno, y hoy para mis pacientes vamos a hablar sobre 5 mitos de la quimioterapia. Este es un tema que es muy interesante y que siempre es motivo de consulta. En la primera consulta que tenemos, siempre todo el mundo viene con sus mitos y con sus creencias y tratamos un poquito de desmitificar las cosas. A ver, la primera, la quimioterapia siempre mata lo bueno y lo malo. Sí, es verdad, pero el paciente tiene la sensación, la quimioterapia me va a matar. No, ahí viene la diferencia. La quimioterapia es una forma de medicación compleja, generalmente no es una, sino que unimos varias formas de quimioterapia, cuyo mecanismo de acción tiene que ver básicamente y gráficamente, no siempre es así, con eliminar células de crecimiento rápido. Y en ese sentido se van a afectar de manera absolutamente segura células de crecimiento rápido normales de nuestro cuerpo. Entonces yo le digo a los pacientes, se supone que las células tumorales tienen crecimiento más rápido, en general tienen un crecimiento relativamente rápido y eso les da una ventaja de crecimiento al clon maligno. ¿Qué hace la quimioterapia? Esas células absorben esa quimioterapia y de alguna manera por mecanismos diferentes esas células se mueren, pero simultáneamente, siendo que la quimioterapia va por la sangre y se distribuye sistémicamente, parte de esa medicación va a ser absorbida por células de crecimiento rápido normal de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Básicamente cabello, uñas, piel, tubo digestivo desde la boca hasta el ano y finalmente las células de la médula ósea, cuya tasa de crecimiento es muy alto, porque la médula ósea produce, por ejemplo, glóbulos blancos del tipo linfoide cada 6 horas. Imagínense la tasa de crecimiento de esa célula. En ese sentido, nosotros decimos la quimioterapia elimina células tumorales y produce una toxicidad asociada no deseada, pero no es que la quimioterapia mata al paciente. Segundo concepto y mito, la quimioterapia siempre produce náuseas y vómitos. La quimioterapia, siendo distribuida de nuevo a través de la sangre, produce a nivel de estómago, donde hay unas células que de alguna manera están involucradas en nuestros procesos de digestión, la salida de unos transmisores que se llaman de serotonina. Y esos transmisores van de alguna manera a llegar a través de la sangre y a través de otros vehículos del sistema nervioso hacia el cuarto ventrículo de nuestro cerebro, donde van a encontrar unos receptores en los que se acoplan y se desarrolla un fenómeno que se llama náusea o vómito. Yo siempre les explico que la náusea y el vómito que nosotros experimentamos con una indigestión simple no se parece al de la quimioterapia. En la náusea y vómito que está involucrado con un proceso digestivo, generalmente la náusea y el vómito terminan aliviando al paciente. El problema con la quimio es que a veces deshacemos lo que está en el estómago, logramos salir de él, pero nos quedamos un poco enganchados en ese hiperestímulo de esos neurotransmisores que son liberados de esas células del estómago hacia el cerebro a una zona que se llama zona en gatillo. Y en ese sentido hay náuseas y vómitos recurrentes y el paciente entra en una situación de desgaste con arcadas sucesivas y con vómitos imparables, muchas de las cuales terminan en alguna forma de atención por el médico de emergencia. Eso se ha mejorado dramáticamente desde lo que es los estudios iniciales hasta el momento actual. Cuando yo empezaba en la quimio ya había empezado a mejorar, pero quizás cuando mis profesores estaban, las salas de quimio eran verdaderamente unos sillones con un porrón al lado donde el paciente vomitaba de manera natural. Ahora el objetivo es primero muertos que vomitar. Es decir, el paciente tiene todas las herramientas dadas por su médico con medicación y con algunas ayudas dietéticas para evitar el vómito. Yo no estoy diciendo que no experimentemos alguna forma de náusea, pero el vómito hay que evitarlo a toda costa y para eso nos valemos de medicación. Entonces, hoy en día no es verdad que toda la quimioterapia o que en general la quimioterapia produce náuseas y vómitos. El tercer mito, la quimioterapia siempre tumbia el cabello. De nuevo, depende un poco del tipo de droga que vamos a usar o de las combinaciones de drogas que vamos a utilizar. Pero digamos que al menos los esquemas complejos de la mayoría de las quimioterapias que usamos, al menos en hemato-oncología, en verdad van a producir caída del cabello un poco porque lo que acabamos de discutir de las razones de las células de crecimiento rápido afectadas por la quimioterapia. Sin embargo, hoy en día lo que está un poco en el camino es minimizar el número de ciclos de quimioterapia y en algunos esquemas de linfoma, sobre todo combinaciones con radioterapia. Esos pacientes probablemente no van a tener o experimentar una caída del cabello en toda su magnitud, sino va a ser una caída menor con recuperación relativamente temprana, un poco por reducción del número de ciclos.
Y de nuevo, no todas las quimios producen caída del cabello. Hay algunas drogas que son más dramáticas y hay algunas combinaciones más dramáticas para este resultado. Y hay otras drogas que realmente, utilizándolas de manera recurrente, no producen caída del cabello. La cuarta cosa importante es si la quimioterapia me va a sacar de mi trabajo. Con quimioterapia yo no voy a poder seguir trabajando. Yo siempre cuento que en la experiencia ya de casi 24 años, es diferente hablar con una mujer a quien uno le hace una reducción laboral que hablar con un varón. Las mujeres en general aceptamos cualquier mecanismo de reducción de actividad con tranquilidad. Y si uno le dice que son 40 días encerradas en una casa, capaz que digan que sí. Pero el varón, esa es su primera preocupación. La oncología moderna, un poco de lo que se trata y de lo que está tratando es que el paciente se incorpore rápidamente a su actividad laboral y a su actividad social también. Y por eso las combinaciones y los tratamientos son cada vez más óptimos en términos de toxicidad. Sin embargo, la primera experiencia, lo que llamamos el primer ciclo, tiene un componente de ansiedad, un componente de emocionalidad del propio paciente que puede hacer ese ciclo particularmente difícil. Además de que biológicamente y bioquímicamente el cuerpo de alguna manera tiene la mayor actividad tumoral en ese momento y ese primer ciclo puede ser un poquito más tóxico. Siempre sugerimos que en ese primer ciclo hagamos la mayor reducción posible de la actividad obligatoria. Pero siempre decimos al paciente, déjate ser y déjate fluir. Si tú te sientes bien y quieres ir al trabajo, ve al trabajo. Plantéate que en vez de 8 horas vas a trabajar 6 o 5 y ves, y que el mundo a tu alrededor sepa que es posible que en un momento dado digo, me quiero ir, me estoy cansado, me quiero recostar. Entonces, de nuevo, no siempre hay reducción laboral y con los hombres hemos aprendido que durante tratamiento podemos simultáneamente poner tratamiento y ejecutar un trabajo de oficina o administrativo con bastante regularidad sin mayor problema. Y por último, la quimioterapia va a ser siempre dañina. La quimioterapia siempre es dañina, siempre es el peor evento para un paciente. La quimioterapia está cambiando, muchachos. La quimioterapia o la oncología moderna está cambiando hacia mecanismos terapéuticos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no estamos groseramente trabajando contra células de crecimiento rápido, sino contra blancos en esa célula que son específicos para ciertas cosas. Por ejemplo, queremos solamente las células que expresen esta proteína que se ha descubierto que es la causa o que la mayoría de las células de macroglobulinemia de Waldenström tienen, o contra esta proteína que solo la expresa la leucemia mieloide crónica, o contra este antígeno de membrana de las células linfoides que solo lo tienen algunos linfocitos B o T. Para allá va la oncología moderna, es decir, a blancos moleculares y a blancos genéticos o de bloqueo de señalización intracelular de proliferación y no a todas las células groseramente. De tal manera de que le perdamos el miedo. La oncología de alguna manera está cambiando para bien y el camino y el pronóstico es verde, verde esperanza. Chao, nos vemos en otra oportunidad.